Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra tutoría virtual 3 de legislación 2, donde vamos a abordar la temática de la legislación tributaria. Hemos hablado pues acerca del derecho comercial como un elemento importante para el desempeño de la tecnología empresarial y obviamente de la empresa, ¿cierto? Como hay una legislación que básicamente está establecida para regular las relaciones de los comerciantes y de allí pues todas sus actividades, y dentro de ellas pues obviamente está la consolidación de negocios, de empresas. Como hemos visto pues en Colombia tenemos tres figuras a través de las cuales podemos legalizar empresas, constituyéndonos como comerciantes, constituyendo establecimientos de comercio o constituyendo sociedades comerciales. Una vez, pues, establecido este elemento, pues, pasamos a tocar otro de los elementos claves dentro de las obligaciones ya de los empresarios, como es el tema tributario, aunque es un tema que obliga no solamente a los empresarios, sino a todos los ciudadanos colombianos, pues, y todos aquellos, pues, que hacen parte de un Estado. Porque la idea de los tributos, pues, básicamente es un aporte que todos los miembros de una sociedad, de una comunidad, que estamos organizados a través de un Estado, pues, consolidado, constituido, pues debemos hacer para que ese Estado, pues, precisamente cumpla con ese propósito. Todos, pues, digamos que de manera consciente, voluntaria, como sociedad, delegamos la administración de las cosas que nos pertenecen a todos al Estado. El Estado, entonces, pues es aquel, aquel organismo que se encarga precisamente de administrar todo lo que tiene que ver con las cosas que nos benefician a todos. Por eso hablamos de servicios públicos, por eso hablamos de servidores públicos, por eso hablamos de bienes públicos, presupuesto, etc. ¿Cierto? Porque básicamente el Estado pues se encarga de que todo lo que se necesite para que la sociedad, para que la comunidad, para que los ciudadanos puedan progresar, tengan todo lo que necesiten, pues eso sea posible. Entonces, el aporte que cada uno de nosotros haga para ese propósito, pues digamos que se traduce en lo que conocemos como tributos o impuestos. Ok, gracias, Nubia. Tranquila. Bueno, entonces, es una de las obligaciones que como ciudadanos y obviamente como empresarios, pues tenemos que conocer para no dejar de cumplir. Digamos que en legislación 1 hablamos del derecho laboral, ¿cierto? Como un elemento clave también en la constitución pues de todo negocio, porque pues si soy yo solo el que necesita emprender un negocio, pues básicamente lo que se tiene es que constituirse pues como comerciante, como lo hemos visto, y si ya pues mi negocio implica tener que contar con otras personas y pues necesitar de sus servicios personales, entonces pues ya hablamos de contratos laborales y en ese sentido pues se convierte en otro elemento también clave en el desarrollo de los negocios. Entonces por eso hablamos del derecho laboral, ¿cierto? Primero para conocer nuestros derechos como trabajadores si lo somos, y también pues en la medida de cuando ya tengamos nuestras propias empresas, pues poder manejar de manera adecuada estas obligaciones, porque se convierten ya en obligaciones del empresario y poder manejar los derechos de sus trabajadores. Entonces, hablando de esas obligaciones, pues básicamente los empresarios tienen tres. Unas obligaciones legales, es decir, en el sentido de que para constituirse pues hay que cumplir con unos compromisos, con unos requisitos, ¿cierto? Para formalizar las empresas, como lo vimos pues en principio de esta legislación 2, ¿cierto? ¿Qué se necesita para ser comerciante? ¿Qué se necesita para un establecimiento de comercio? ¿Y qué se requiere para una sociedad comercial? Y adicionalmente a esto, pues tenemos esas obligaciones laborales,
en la medida pues que necesitemos contar con personas que nos ayuden a hacer posible ese negocio, esa actividad que hemos escogido realizar. Y otra de las obligaciones que tenemos es las obligaciones tributarias, porque pues al Estado hay que cumplirle en la medida que nosotros pues generemos riqueza, tenemos que compartir cierto parte de ella con el Estado para que pueda seguir cumpliendo sus propósitos y sus compromisos, pues, y su servicio, que en últimas es el fin del Estado, como dice el artículo 2 de la Constitución Nacional. Uno de los principales fines del Estado es servir a la comunidad. Bueno, entonces los tributos son esos ingresos públicos, ¿cierto?, que exige la administración pública de acuerdo a la ley. Se dividen básicamente en tres grandes ramas. Los impuestos, que son obligaciones del contribuyente de pagar sus impuestos, y estos son recaudados por las entidades públicas para financiar los servicios y obras a favor de los ciudadanos. Las contribuciones, que es el pago que se realiza a una institución pública por el uso de espacios públicos o la prestación de servicios, es decir, es sencillamente, digamos, pagar por el uso de algo que es de todos y pues que sirve también para hacerle mantenimiento a eso que nos están prestando. Por eso, si usted va a hacer un espectáculo público, si necesita un parque, necesita un estadio, necesita un coliseo, pues hay que pagar unos derechos, ¿cierto? A eso le llamamos contribuciones. Es un cobro que hace el Estado para poder utilizar, ¿cierto?, de manera adecuada, pues un espacio que es público. Y las tasas, que son contribuciones efectuadas para la realización de unas obras, digamos, en específico. ¿Listo? Como por ejemplo las tasas de la gasolina, que se recogen para poder arreglar las carreteras, etcétera, etcétera. Bueno, esto básicamente es lo que nosotros pues podríamos hablar de cómo se diferencian unas contribuciones de las otras. Bueno, y aquí pues en este cuadro vamos a poder mirar, digamos que con más detalle, cómo funcionan los tributos en Colombia. Entonces, pues hemos hablado de impuestos, de contribuciones y de tasas, ¿cierto? Como las tres grandes ramas. Y estos impuestos, tasas y contribuciones, pues se dividen también según el territorio. Tenemos impuestos y tasas a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Entonces, dependiendo de la naturaleza de cada uno de ellos, entonces nosotros pues miramos quién lo recauda, ¿cierto? Y para qué se utilizan esos recursos. Entonces tenemos a nivel nacional el impuesto de renta y complementario, tenemos el impuesto a ganancias ocasionales, tenemos la retención en la fuente, tenemos la autorretención, que antes se llamaba CRE, tenemos el impuesto a las ventas, que es el IVA, y el impuesto al consumo, que es también para actividades comerciales, pero en este caso, digamos que es un IVA, pero aplicado exclusivamente a bebidas y alimentos, ¿cierto? O se paga ese impuesto o se paga el IVA. Entonces depende del negocio en el que estemos pues comprometidos. Aquí pues podemos mirar, ¿cierto?, los tributos en Colombia. Hablábamos de las tasas, los impuestos, los aportes parafiscales y las contribuciones. Los ámbitos espaciales son departamentales, municipales y obviamente a nivel nacional. Los impuestos nacionales son administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es decir, la DIAN, es la entidad encargada a nivel nacional de manejar todo el tema de los impuestos y del recaudo. El recaudo entendido como que es quien recibe los pagos, pero también a quienes estén obligados es quien obliga o quien hace el cobro,
digamos, de estos valores. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Señor, ¿yo o no? César, ¿tienes alguna pregunta? Aprovecho para saludar a Nubia, a César, a Lina y a nuestro auxiliar T. Muchas gracias por estar aquí. No, las personas naturales no están obligadas a convertirse en personas jurídicas. Pues si tienen un establecimiento de comercio, como vimos pues en la explicación de qué es un comerciante, qué es un establecimiento de comercio y qué es una sociedad comercial, las sociedades comerciales pues son las que se convierten en personas jurídicas, pero el comerciante es el que determina si quiere o no dar ese paso. Con solo tener el establecimiento de comercio, pues ya se tiene, digamos, la formalización de esa forma de actividad. Entonces, el establecimiento de comercio pues tiene un manejo, tiene unas normas, tiene unas obligaciones, pues no el establecimiento, el dueño del establecimiento de comercio, porque acordémonos que es un bien. Listo, o sea, si tienes un establecimiento de comercio, no estás obligado a volverte persona jurídica, puedes seguir siendo establecimiento de comercio. Bueno, y las personas naturales, pues pueden ser comerciantes o pueden ser dueños de un establecimiento de comercio que para el caso es tenido como comerciante. No, no es obligatorio que, o sea, si eres, porque, perdón, el IVA es un impuesto a las ventas. Entonces, si tú eres persona jurídica, estás obligada como persona jurídica a responder por el IVA si manejas productos que tengan IVA. Si eres persona natural comerciante y manejas productos que tengan IVA, pues igual tienes la obligación de recaudar ese dinero y consignarlo a la DIAN. Bueno, entonces no es obligación que para manejar IVA tengas que ser persona jurídica. Se puede siendo un establecimiento de comercio, pero el establecimiento de comercio no es una persona jurídica, sino es propiedad de un comerciante. Entonces, en ese sentido, el comerciante es el que se obliga, ¿cierto?, a manejar el IVA. O si eres sociedad comercial, ya como persona jurídica, pero una cosa no implica que debas convertirte en la otra. Puedes seguir siendo comerciante con establecimiento de comercio o no y responder por IVA, o puede ser sociedad o puede ser persona jurídica y responder por el IVA. Bueno, listo. Entonces, decimos que realmente pues hay tres clases de impuestos, están los impuestos como tal, las contribuciones y las tasas. Y tenemos esto a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Bueno, los impuestos a nivel nacional, pues está, como decíamos, el impuesto a la renta, que es, digamos, el impuesto más conocido y más importante que tiene el Estado y pues debe ser cancelado por personas naturales y personas jurídicas. Todas las personas naturales no están obligadas a pagar el impuesto a la renta, sí a declarar renta, que es distinto. Porque digamos que hay unas tablas, hay unos parámetros que impone el Estado a través de una ley para saber quiénes están obligados a pagar impuestos. Distinto es la declaración de impuestos, porque la declaración es, como su nombre lo dice, reconocerle al Estado que se tienen unas propiedades, que se tienen unos ingresos, pero si no están dentro de los topes que el Estado establece para tener que pagar impuestos, entonces sencillamente se declara, pero no se paga impuestos. Entonces, declarar es reconocer cuál es el patrimonio que se tiene. Y pagar impuestos depende de la cantidad de patrimonio que se tenga. ¿Listo? Esa digamos que es el manejo que se le da al impuesto a la renta.
Entonces, no todas las personas están obligadas a pagar impuestos. De pronto sí a declarar. Por ejemplo, las personas que no trabajan, pero tienen una casa de 1.000 millones de pesos, pues están obligadas a decir que tienen esa casa de 1.000 millones de pesos, pero que no trabajan. Entonces, pues realmente no es igual a alguien que sí trabajara, que tenga la casa de 1.000 millones, que reciba unos salarios, pues a esa persona sí le podemos sumar más ingresos y podemos pues pedirle que contribuya con algo. Pero al que tiene solo la casa de 1.000 millones, es tener una casa, pero no tener liquidez. Entonces, pues son temas que se tienen en cuenta a la hora de precisamente decirle al Estado qué se tiene. Entonces, dependiendo de qué se tiene y cómo se tiene, hay la obligación o no de pagar el impuesto. También está la retención en la fuente, que es una medida que se toma para ciertas actividades en las cuales pues la persona cuando va a hacer el pago descuenta a esa persona a la que le va a pagar y lo retiene y después tiene que consignárselo a la DIAN. Por ejemplo, cuando se contrata a un profesional y se le van a pagar los honorarios, a ese profesional se le debe descontar el 10% de ese valor como retención en la fuente cuando se le va a hacer el pago de los honorarios. Entonces ese 10%, esa persona que pagó al contratista tiene que después consignárselo a la DIAN. Bueno, entonces digamos que son impuestos, entre comillas, que no se pagan directamente, sino que a través de una actividad se retienen y luego se hacen llegar al Estado. La autorretención, que es otro impuesto que tenemos, bueno, que es relativamente nuevo porque antes se llamaba CRE, que era el impuesto para el empleo y la inversión social. Ahora, pues lo que se hace es que la persona que está obligada, la persona jurídica, en este caso son personas jurídicas, que estaban obligadas a hacer pagos al SENA, al ICBF o a las cajas de compensación, entonces pueden en un momento dado dejar de pagar eso y pagar un porcentaje conforme a las tarifas que tiene el estatuto tributario y autorretenérselas, es decir, en vez de consignárselas al ICBF, al SENA o a las cajas de compensación, la guardan y en las fechas que dice el calendario tributario se las consigna a la DIAN. ¿Ya? Digamos que esa fue una variación que se hizo de este impuesto. Aquí está, pues la base gravable se le aplican las tarifas del 0,40, 0,80 o 1,60%. Y se presenta lo mismo que se hacía para el impuesto para la equidad, que es el CRE. Tenemos el IVA, como hemos dicho, pues es un impuesto indirecto nacional sobre la prestación de servicios y venta e importación de bienes. Las tarifas oscilan entre el 0%, el 5%, el 16% y ahora el 19%. El impuesto al consumo es el impuesto indirecto que grava específicamente los sectores de vehículos, telecomunicaciones, comidas y bebidas. Eso se paga el IVA o se paga el consumo, depende de cuál sea, digamos que más beneficioso o sea más específico. Se pagan cada 2 meses. Este es cada 2 meses, este también cada 2 meses. El impuesto a las transacciones financieras o el famoso 4 por mil, que es el 0,4% por operaciones financieras. El impuesto de industria y comercio es un impuesto ya de nivel municipal. Se les paga a los municipios donde se tiene la sede principal de actividades. Grava anualmente el derecho de propiedad, usufructo, posesión de un bien, el impuesto de industria y comercio. Es aplicado a las actividades industriales, comerciales o de servicios realizadas en la jurisdicción de una municipalidad o distrito por un contribuyente con o sin establecimiento de comercio, es decir, si es comerciante o tiene establecimientos de comercio. Lo cobran y administran los municipios o distritos correspondientes. Está entre el 0,2 y el 1,4% de los ingresos
de la compañía o de la contabilidad del comerciante. Y su pago es anual. Entonces, este se paga en los municipios. El impuesto predial también se paga a los municipios y grava anualmente el derecho de propiedad, usufructo o posesión de un bien inmueble que está localizado en Colombia y es cobrado y administrado por las municipalidades o distritos donde está ubicado el inmueble. El cobro está entre el 0,3 y el 3,3% del valor declarado del bien. Y el impuesto de vehículos corresponde a los municipios, distritos, departamentos y al Distrito Capital de Bogotá. Y la base gravable está constituida por el valor comercial de los vehículos gravados. Además, autoriza al Ministerio de Transporte para expedir las tablas que fijan la base gravable para liquidarlos y el pago de los impuestos de los vehículos a nivel nacional en el mes de noviembre al año inmediatamente anterior al que se va a cobrar. Es decir, en noviembre se dice cuánto se va a cobrar para el siguiente año. Las tarifas pues están establecidas anualmente por el Ministerio de Transporte y varía pues según el valor, ¿cierto? El avalúo del vehículo y si es de uso particular o de uso público. Bueno, entonces tenemos esta variedad de impuestos, ¿cierto? De nivel nacional, el renta y ganancia ocasional, la retención en la fuente, la autorretención, el IVA y el impuesto al consumo, bueno, y el 4 por mil. Del nivel local tenemos el impuesto de industria y comercio, o sea, a nivel municipal, impuesto de industria y comercio, el predial y el de vehículos. O sea, la ley ha determinado que sean los municipios los que recojan estos tres impuestos y obviamente se usa pues para financiar cosas de los municipios, para que hagan las obras, para que hagan las carreteras, para que hagan las adecuaciones que se necesitan en cada municipio. Bueno, esa es la idea de estos impuestos. Y los que se recogen a nivel nacional, pues es para que funcione el Estado a todos los niveles, a nivel nacional, porque el Estado también debe ayudar a los departamentos y ayudar a los municipios en la prestación de algunos servicios. Los municipios pues tienen, además de, digamos que tienen bajo su cargo el servicio de la educación. El departamento tiene a su cargo, tiene a cargo el servicio de salud. Entonces, el departamento es el que tiene que velar porque los hospitales de todos los municipios de su departamento funcionen. El municipio, pues, debe velar por la educación de su municipio si tienen cierta capacidad, es decir, si están en cierta categoría. Y los municipios que no tengan la categoría para asumir su propia educación, pues tienen que hacerlo el departamento. Y así sucesivamente. Entonces, es una forma en que se ha organizado el tema de recoger los recursos y de esa manera también pues manejarlos y administrarlos para poder, como hemos dicho, cumplir el propósito de administrar las cosas de todos, que todos los servicios que necesitamos, acueducto, alcantarillado, servicio eléctrico, el aseo, las calles, la salud, la educación, etcétera, etcétera, todos los servicios que están a cargo del Estado en sus diferentes niveles, a nivel municipal, departamental o nacional, pues tengan los recursos para poder prestarse. Esa es la idea de los impuestos, que se usen bien, que se usen mal, bueno, eso es otro tema, ¿cierto? Ya depende de las personas que nosotros escogemos para que hagan eso. Y ahí es donde de pronto tenemos que hacer nosotros el análisis, ¿cierto? De qué personas hemos escogido y qué personas son las que hacen bien y no hacen bien las cosas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo. Bueno, entonces ya tenemos aquí lo que podríamos denominar un mapa tributario, ¿cierto? Que es como un esquema mental, un esquema conceptual de cómo funcionan los impuestos en Colombia. Aquí tenemos pues un listado, ¿cierto? Una descripción sencilla de los principales impuestos que tenemos y en qué consiste cada uno de ellos. Aquí vamos a mirar un poquito el calendario tributario que año a año la DIAN
¿cierto? Para los impuestos de tipo nacional establece. Entonces, por ejemplo, el impuesto a la renta. Todas las personas jurídicas deben pagar impuesto a la renta, sin excepción. Bueno, la única excepción es las entidades sin ánimo de lucro. Pero las demás, es decir, todas las personas jurídicas o todas las sociedades comerciales deben pagar el impuesto a la renta. Entonces, ¿cómo se hace el tema? Vemos que se hace, aquí está dividido en 3 pagos, personas jurídicas, en abril, mayo y junio, ¿cierto? Entonces, dependiendo de el número en que termina el NIF de esa persona jurídica, es la fecha, ¿cierto? Límite para el pago de su impuesto a la renta. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio de hacer la planeación de estos pagos y ustedes tienen que tener en cuenta este calendario, ¿cierto? Si son personas jurídicas, porque vamos a tomar como ejemplo el último producto que se hizo, es decir, la sociedad comercial que ustedes sugirieron que se constituyera. Y pues de esa sociedad comercial vamos a decir cómo se van a pagar estos impuestos. Bueno, entonces estos impuestos, pues básicamente se tiene que tener en cuenta los 2 últimos números del NIF o el último número. Bueno, aquí son grandes contribuyentes, aquí son las personas jurídicas. Miramos los 2 últimos números entonces del NIF y de esa manera pues sabemos en qué, sí, sin el número de verificación, antes del número de verificación. O sea, el NID es, si es de una persona natural, es el número de la cédula y después se les coloca otro número, un guión y otro número. En este caso es básicamente el número de la cédula. Bueno, para las personas naturales es los 2 últimos números de la cédula. ¿Listo? Aquí nos aparece en qué fechas, ¿cierto? En la fecha límite. Si usted la quiere presentar antes, la puede presentar antes. Pero lo que no puede es pasarse de la fecha límite que está aquí establecida en el calendario para presentar su declaración. ¿Listo? Usted presenta la declaración, puede presentarla en cero y después pues tiene 2 meses para hacer el pago el pago que tenía que pagar, ¿cierto? Valga la redundancia. Pero aquí digamos que hay 2 cosas. Una es presentarlo antes de la fecha límite, a más tardar el día límite, presentar la declaración. Pero puede pues hacer el pago, ¿cierto? Tiene 2 meses todavía después para hacer el pago sin que le cobren una multa por eso. Bueno, aquí dice también cuáles son los plazos para declarar y pagar el impuesto sobre las ventas IVA, que es cada 2 meses. Entonces, cada 2 meses hay que revisar el último número del NIF de cada obligado a pagar el IVA y aquí pues aparece cuándo tiene que hacerlo. Listo, este es para los comerciantes y este es para las personas jurídicas. Bueno, lo mismo sucede con la retención en la fuente. Listo. Eso básicamente es lo que aparece aquí, ¿cierto? Esto en cuanto a los impuestos del nivel nacional. Los impuestos departamentales y municipales, pues hay que mirar en los calendarios de cada uno de los municipios para, digamos, no ser sancionados. Y también, por otro lado, si se paga anticipadamente, pues pueden obtenerse rebajas en esos pagos. Entonces, vamos a mirar un esquema, bueno, que no sé por qué aquí no me sale completo, pero la idea pues es que este es un cuadro en Excel que ustedes ya tienen en la plataforma, ¿cierto? En donde pues vienen aquí los impuestos, el impuesto de renta, retención en la fuente, a las ventas, el CRE, que es la misma autorretención, el de industria y comercio, el predial, la Cámara de Comercio,
SAICO y ASIMPRO. Bueno, estos como, digamos, los principales impuestos que se deben asumir por parte de los comerciantes o de las sociedades comerciales. Entonces, el ejercicio pues, que se propone como producto 4 ya, ¿cierto? Es pues hacer esa proyección en el tiempo de cuándo deberían pagar estos impuestos. Pero entonces ya estoy hablando del producto 4. Vamos a hablar del producto 3. El producto 3, bueno, antes de eso, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos hablado? Adriana, Nubia, César. Ok. Bueno, entonces, el producto 3, pues básicamente tiene 3 puntos. El primero de ellos, pues nos indica que hay que hacer un mapa tributario. Entonces, pues básicamente es este mismo esquema que tenemos aquí. Entonces, pues yo les ahorré el trabajo de buscarlo y sencillamente copian este archivo y se lo pegan a su trabajo y ya con eso está resuelto el punto 1. ¿Listo? Este es el mapa tributario, es decir, una foto de los impuestos que tenemos en Colombia. Pues si ustedes quieren o consiguen uno más bonito, uno más completo, pues se los agradecería. Lo pegan y de paso pues yo actualizo este. La verdad es que es el más completo que he encontrado. Listo, ese es el primer punto. Hacer el mapa tributario. El segundo punto es señalar, ¿cierto? Es poner el ejemplo que ustedes han venido trabajando, es decir, en la sociedad que ustedes asesoraron para el producto 2 y mirar de esa sociedad, qué impuestos debe pagar. Listo, entonces escoger este listado que está aquí, ¿cierto? Este listado uno por uno y verificar si esa sociedad, dependiendo de la actividad que realiza, debe pagar renta, debe pagar retención, debe pagar CRE, debe pagar IVA, debe pagar impuesto al consumo, el 4 por 1000, industria y comercio, predial, vehículos. ¿Listo? Entonces es coger, es decir, la actividad que hace esa sociedad comercial, pues es clave para poder desarrollar este punto. Entonces ustedes tienen que mirar impuesto por impuesto, estos que están en la tabla, y determinar si la sociedad comercial que ustedes están asesorando, pues cuál de estos debe pagar. Si no lo debe pagar, pues entonces puedes decir no aplica o lo quitan de la tabla. Y sencillamente ustedes pues indican cuáles, ¿cierto? Ustedes consideran que debe asumir esa sociedad comercial, obviamente teniendo en cuenta el tamaño de la sociedad y la actividad que realiza. ¿Listo? Por ejemplo, si ustedes no tienen, si esa sociedad no tiene vehículos, entonces pues no deberá asumir el impuesto de vehículos. Si no tiene ningún bien inmueble, pues no tampoco deberá pagar impuesto predial. Industria y comercio sí, porque realiza una actividad industrial o comercial en un municipio. El 4 por 1000 sí, porque todas las entidades deben tener una cuenta de ahorros al menos. El impuesto al consumo depende de la actividad que realice esa sociedad comercial. El IVA también depende de lo que haga, ¿cierto? El CRE, pues hay unos requisitos para pagarlo o no, entonces ustedes lo revisan. La retención en la fuente, pues también tiene unos requisitos, entonces lo revisan. Y la renta, sí o sí, tienen que pagarla porque es una persona jurídica digamos, de categoría comercial. Bueno, entonces ese sería el segundo punto del producto 3. El primero, el mapa tributario, que es este archivo. Listo, es este. O sea, es sencillamente copiar y pegar este. Listo, ya está el punto 1. El punto 2 es coger esta tablita y confirmar si digamos que antes, obviamente, vuelven y escriben, bueno, la sociedad comercial es tal, se dedica a tal cosa y debe asumir tales obligaciones tributarias. Y entonces ahí ponen la tablita y dicen cuáles sí, cuáles no. ¿Listo?
El tercer punto es que encontrarán en el guión un listado la sociedad que ustedes están escogiendo como ejemplo. Entonces ahí dirá actividades comerciales, compra, venta de cosas. Bueno, ahí está en el guión ese listado de actividades y ustedes deberán matricular en una de ellas la actividad que realiza la sociedad que ustedes están asesorando. Si no encuentran ninguna de esas, pues si no encuadra en ninguna de esas actividades, pues ustedes colocan otra. ¿Listo? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan ya? Ok, listo. Bueno, entonces les estaba diciendo que el punto 2 del producto 3 es describir nuevamente la sociedad comercial que ustedes asesoraron en el producto 2, ¿cierto? Y definir cuáles de estos impuestos tiene que asumir esa sociedad. El punto 3, entonces, es encuadrar en una de las actividades que está en la lista que tiene el guión de aprendizaje para el producto 3, la actividad que hace la sociedad que ustedes están analizando. Si no encuadra en ninguna de ellas, entonces colocan otros, o sea, el último punto. Y esto tiene que ver con que ustedes revisen si para esas actividades hay algún, digamos, alguna norma que alivie impuestos, que haga exención de impuestos, es decir, si ustedes están, por ejemplo, trabajando en el tema de, pues, si ustedes están fabricando tapabocas, por ejemplo, entonces el gobierno nacional, por la emergencia que estamos haciendo, dice a los que fabriquen tapabocas, pues no les vamos a cobrar IVA. ¿Listo? Entonces, pues ustedes dicen que están en ese renglón de la actividad, ¿cierto? En la salud, por ejemplo, y entonces anotan que el gobierno pues ha establecido que durante tanto tiempo, estos 2 meses, de aquí a diciembre, no van a pagar impuesto del IVA. Bueno, esa sería, digamos que, la tercera cosa que se les pide para el producto 3. Primero, mapa tributario, ¿cierto? Que ya está aquí. Segundo, describir la sociedad que están asesorando y definir cuáles de estos impuestos son los que tienen que asumir como sociedad, como esa sociedad. Y el tercer punto es enmarcar en una de las actividades que está enumerada ahí en el guión de aprendizaje, ¿cierto? Y resaltar si por estar en esa actividad eh, hay algún beneficio tributario pues por parte del Estado. ¿Listo? Ese sería, digamos que el tercer punto del producto 3. En CIPAS, como hemos hablado, portada, introducción, el producto como tal, conclusiones y bibliografía. ¿Listo? Y pues está para subirse el producto 3 para el 30 de marzo. ¿Listo? Para este lunes tenemos el producto 2 y para el 30 tenemos el producto 3. Y de una vez, pues vamos a mirar el producto 4, que es, digamos, el siguiente paso a esta información que hemos mirado. Y el producto 4, pues tiene que ver con la planeación tributaria. Aquí hay un cuadrito en Excel, como les decía, en donde están enumerados los impuestos, digamos, más importantes y tenemos, digamos, de izquierda a derecha los meses del mes, de enero a diciembre, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Entonces, por ejemplo, ustedes van a ponerle un NID ficticio a la sociedad que ustedes están asesorando y entonces van a mirar en el calendario de la DIAN, ¿cierto? ¿Cuándo les tocaría pagar la primera cuota del impuesto a la renta?
Bueno, dependiendo de los dos últimos números del NIP. ¿Ok? Sí, un NIP es un número de identificación tributaria. Es como la cédula, pero de las personas jurídicas o de los comerciantes. ¿Listo? Ese es el NIP. Entonces, se inventan un NIP para esa sociedad que están asesorando y ubican pues aquí las fechas en las que tendría que pagar el impuesto a la renta y lo colocan entonces en este cuadro. Listo, digamos que les toca en enero del 2020, entonces colocan aquí una X, ¿cierto? Renta y complementarios en enero del 2020. Y así van a mirar cada uno de estos impuestos, es decir, esta lista depende de lo que hicieron en el producto 3. En el producto 3 dijeron cuáles impuestos iban a asumir como sociedad, ¿cierto? De esta lista es la misma, o sea, esto es sujeto a modificación, no tienen que ser estos, ¿cierto? Los mismos que puso en el producto 3 son los que va a poner aquí en el producto 4, ¿ok? Si de pronto ya le faltó uno, pues entonces lo deja aquí y este se lo, ¿cierto? Después se lo pone allá. ¿Ok? Pero la idea es que los mismos del 3, entonces ya los pone aquí y va colocando, según el mes del año en que le toque pagarlo, ¿cierto? Una X. Listo, el impuesto a la venta, pues cada 2 meses tendrá que ponerle la X. El impuesto a la equidad, también miran en qué fecha está programado según el NIC, el impuesto de industria y comercio, el predial, tienen que mirar es el calendario del municipio, ¿cierto? Industria y comercio, predial y vehículos, si tiene vehículos, por ejemplo, aquí faltaría ese si ustedes tienen vehículos a nombre de la sociedad o como comerciantes, y colocar en qué fecha se va a pagar. A nivel municipal, pues las secretarías de Hacienda son las que sacan esas fechas, entonces pues tendrían que consultar en dónde está ubicada la sociedad comercial y mirar pues en ese municipio cuando hay rebajas de impuestos y pues la recomendación sería pues pagarlo en ese mes en que hay rebajas. ¿Listo? Ese es como el ejercicio aquí. Colocar mes a mes, ¿cierto? Aquí está febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y está este enero del 2021 por si eh, les hizo falta pues un mes para pagar impuestos. Bueno, aquí aquí está, bueno, aquí está una referencia. La bibliografía en este producto 4, no hay necesidad de colocar portada, sino aquí mismo se coloca elaborado por quienes, ¿cierto? La bibliografía la pueden colocar debajo de esta, o sea, este es el calendario tributario, es una referencia bibliográfica, aquí colocan aquí otras dos referencias y ahí mismo se hace la bibliografía. Bueno, y las conclusiones pues también las pueden hacer en un cuadrito pues de estos aquí abajo. En la parte de abajo al final hacen las conclusiones. ¿Listo? Para no tener que inventar y ponerse a mandar varios archivos. Con este archivo es suficiente. Entonces no se les olvide colocar el nombre de quienes elaboraron, es decir, aquí arriba los IPAs, ¿cierto? ¿Cierto? Elaborado por. Aquí hay dos referencias bibliográficas. Esta es una, creada por Marioneida y Rosangélica Mejía, fueron quienes hicieron este formato, son compañeras de legislación y lo crearon en el 2017. ¿Cierto? Ellas fueron las que hicieron este formato y yo lo tomé pues para poder seguir compartiéndolo y les doy a ellas pues el reconocimiento de la autoría. ¿Listo? Entonces, esta es una referencia bibliográfica, la del calendario tributario, ¿cierto? Y ustedes pues miran qué otras obras consultaron y entonces las colocan aquí mismo, ¿cierto? La bibliografía puede ir aquí mismo. Y las conclusiones también las van a colocar en un cuadrito al final, a un lado, ¿cierto? Que diga conclusiones. ¿Ok? Esa es la recomendación para el producto 4 entonces. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? Nubia, César, Diego,
Lina, Adriana. Bueno, entonces, el producto 3, que es el tema ya de los impuestos, ¿cierto? Que tiene 3 puntos. El primero, el mapa tributario, que como les digo, pues ya les adelanté ese punto. El segundo, pues coger, ¿cierto? Esta tablita y verificar cuál de estos impuestos debe pagar la sociedad a la que ustedes están asesorando. Y el tercer punto es mirar en cuáles de las líneas de actividades que está en el guión cabe la sociedad que ustedes están asesorando y si por estar en alguna de esas líneas tienen algunos beneficios tributarios. Ese es el producto 3, ¿cierto? Que está para el 30 de marzo. Perdón, está para entregar, sí, el 30 de marzo. Y el producto 4, que es este esquema de planeación tributaria, pues básicamente es mirar en el tiempo, ¿cierto? En qué fechas, en qué épocas, pues no el día exacto, pero sí el mes al menos, colocarle una X al frente de en qué meses debe asumir cada uno de estos impuestos con base en lo que usted expresó en el producto 3, los impuestos que debe pagar como sociedad. Bueno, y aquí mismo pues vamos a dejar la bibliografía y vamos a dejar las conclusiones. Y este producto está para ser entregado el 7 de abril y puedan pues irse a disfrutar su Semana Santa sin dificultad. ¿Ok? El 7 es antes de Semana Santa. ¿Listo? La Semana Santa, no, mentira, la Semana Santa empieza esta semana. ¿Sí? ¿Sí es así? ¿Es esta? El 7 que es el martes. Bueno, de todas formas, haciendo el producto 3, ¿cierto? Pueden de una vez hacer el producto 4 y no vamos a tener pues dificultades. Porque sencillamente es colocar en el mes, ¿cierto? En el mes pertinente, una X en donde van a pagar, donde van a asumir estos impuestos. Bueno, ¿estamos de acuerdo? César, Diego, Lina, Adriana, Nubia. Bueno, ¿hay alguna otra inquietud, alguna cosa que aportar o algún comentario que les gustaría hacer? Listo. Bueno, siendo así, entonces, pues, esto era lo que tenía para compartir, pues, en esta tarde. Ustedes saben, pues, que pueden en cualquier momento consultar, volver a acceder, pues, a esta tutoría, porque está grabada, ¿cierto?, en la plataforma. Los compañeros, pues, que no pudieron hacer acto de presencia, pues, hacerlo en directo, pues, también pueden acceder a ella y, pues, pueden en cualquier momento, como hemos venido pues trabajando, consultarme, ¿cierto? A través de los medios que ya tenemos habilitados y con mucho gusto pues poder ampliarles o poder resolverles las inquietudes que hayan quedado sobre el tema. ¿Listo? Exactamente, sí. Estamos pues en el grupo de WhatsApp disponibles pues todo el tiempo para poder compartir cosas y poder absolver cualquier inquietud que haya sobre el tema. Entonces, pues les deseo un muy feliz fin de semana, que descansen porque de todas formas hay que hacerlo y bueno, y ya con fuercitas pues puede uno poder eh, sacar adelante pues cualquier inquietud que tenga. César, tú no estás en el grupo. Ah, ok, entonces regálame porfa tu número celular y ya inmediatamente te incluyo. Listo. Tenía la idea que todos estábamos.
o es que tú ingresaste después? Bueno, ok, listo. Entonces, ya apenas terminemos aquí, te incluyo en el grupo y bueno, por ahí vamos eh, poniéndonos más al día en cosas y pues cualquier inquietud podemos resolverla a través del grupo o de manera individual, pues de manera interna. ¿Listo? Bueno, entonces, muchas gracias, un feliz descanso y eh, queda pendiente la fecha de nuestra última tutoría, que está pendiente de ser programada. Entonces, pues muy seguramente va a ser entre semana. Espero pues poder confirmarles lo más pronto posible, pues para ya eh, por concluido pues nuestro ejercicio en este semestre. El tiempo corrió, a mí se me hizo rapidísimo pues este ejercicio y bueno, espero pues que haya quedado lo mejor posible expuesto para que ustedes pues tengan la oportunidad de poder eh, profundizar y avanzar un poquito más sobre las temáticas que hemos trabajado. Entonces, una feliz tarde, un feliz descanso y nos vemos entonces para nuestra última tutoría pronto.